Los titulares tras el hundimiento de FTX y Alameda Research han estado dando de qué hablar durante meses, pero hay un titular muy importante que parece haber sido pasado por alto por los medios de comunicación. Hablamos de la inversión de FTX en un pequeño banco con peculiares conexiones con Tether. Se trata de un tema significativo, ya que Alameda fue el principal receptor de todos los USDTs acuñados por Tether. Hoy vamos a resumir uno de los artículos más increíbles escritos sobre FTX y Alameda Research y te diremos por qué sugiere que Sam estaba cumpliendo en secreto las órdenes de algunas personas realmente poderosas. El artículo fue publicado por Unlimited Hangout, un medio de comunicación independiente fundado por la periodista Whitney Webb en enero de 2020. Whitney es famosa por haber escrito un libro de 2 volúmenes titulado Una nación bajo chantaje, publicado en 2022 y que recientemente se ha convertido en un bestseller. El libro trata de la red de empresas, agencias de inteligencia, grupos criminales, gobiernos, organizaciones mundiales y políticos que permitieron el ascenso de Jeffrey Epstein. El resumen es que la inteligencia de los Estados Unidos se fusionó con grupos del crimen organizado en la década de 1940 y desde entonces intenta controlar el mundo. Esto parece una locura hasta que lees el libro. Todos los argumentos están meticulosamente citados y fundamentados, y Whitney ha desafiado repetidamente a cualquiera a aportar pruebas de lo contrario. Para ser sinceros, aún no hemos leído el libro, pero la hemos visto hablar y tenemos que decir que las píldoras rojas son muy reales. Ahora bien, dado el interés de Whitney por gente como Epstein, quizás te estés preguntando por qué se ha puesto a investigar lo que ha ocurrido realmente con FTX y Alameda. La respuesta breve es que cree que FTX y Alameda pueden formar parte del aparato financiero que supuestamente operaba Epstein. Para contextualizar, el libro de Whitney sostiene que Epstein era un maestro del blanqueo de capitales. Su propósito era no solo chantajear a gente poderosa, haciéndoles participar en actividades repugnantes, sino también limpiar su dinero sucio y potencialmente incluso proporcionar financiación externa a las agencias de inteligencia. Como algunos sabréis, Epstein fue detenido a principios de julio de 2019, tan solo 2 meses después de que Sam Bankman-Fried fundara FTX. Como la mayoría de vosotros sabréis, Epstein no se suicidó a principios de agosto de 2019. Esta situación dejó libre un puesto en el ámbito del blanqueo de capitales que FTX y Alameda estaban perfectamente posicionados para ocupar. Si has visto nuestros vídeos sobre FTX y Alameda, sabrás que los registros de información eran prácticamente inexistentes, que hay literalmente decenas de miles de millones de dólares en paradero desconocido y que se desconoce quiénes son los principales acreedores. Realmente parece el resultado de una operación muy elaborada de blanqueo de capitales. Para ser justos, esto podría ser una simple coincidencia. También podría ser una coincidencia que Sam y su familia tengan estrechas relaciones con exactamente los mismos políticos con los que se relacionó Epstein. Sin embargo, lo que resulta más difícil de explicar es que Sam contratara al mismo equipo jurídico que Ghislaine Maxwell el pasado diciembre. Para los que no la conozcan, Ghislaine era la cómplice de Epstein y fue condenada a 20 años de prisión en diciembre de 2021 por ayudarle a hacer cosas que no nos atrevemos a repetir aquí en YouTube. Ahora se encuentra en una prisión de mínima seguridad de Florida que ofrece comida vegana y permite a los reclusos practicar deporte. Por lo que sabemos, a Whitney le saltó la alarma cuando se enteró de que Sam había contratado al mismo equipo jurídico que Ghislaine. 2 días después publicó un artículo titulado, citamos, FTX y la curiosa historia del Farmington State Bank, del que era coautor otro increíble periodista llamado Ed Berger. Para que te hagas una idea, la introducción del artículo afirma, citamos, Farmington, desde al menos 1995, ha tenido vínculos con algunas de las redes financieras offshore más encubiertas y delictivas de la era moderna, con conexiones con defraudadores financieros vinculados a los servicios de inteligencia de considerable notoriedad.
Dejaremos el artículo completo en la descripción y reiteramos que es con seguridad el artículo sobre FTX y Alameda más increíble que hemos leído hasta ahora. La primera parte proporciona un poco de historia sobre el banco en cuestión. El Farmington State Bank es un banco totalmente regulado situado en la zona rural del estado de Washington. Se fundó allá por 1887 y durante la mayor parte de su historia solo mantuvo unos pocos millones en fondos de clientes. Ahora bien, en 1995 el banco fue adquirido repentinamente por Archie Chan, un británico residente en Hong Kong. Archie lo adquirió utilizando una empresa instrumental con sede en el Caribe. El hombre que le ayudó a organizar la adquisición fue el expresidente de la sucursal de la Fed encargada de su supervisión. Abróchate el cinturón, esto es solo el principio. Aunque Farmington era propiedad de esta empresa instrumental, sus oficinas estaban en Hong Kong. El edificio de oficinas pertenecía a una de las mayores empresas financieras de Asia, conocida por comerciar con opio durante el período colonial. A título informativo, el Reino Unido controló gran parte de Asia en otros tiempos. Los antepasados de Archie tienen sus raíces en las primeras potencias coloniales de Hong Kong, lo que, junto con la ubicación de la oficina, sugiere una conexión entre Archie y esta empresa. Archie también era el máximo ejecutivo de Glorious Sun, una empresa regulada por la SEC que posee bienes inmuebles en todo el mundo. Glorious Sun fue fundada en la década de 1960 por un chino llamado Charles Yeon y su hermano. Lo sorprendente es que Charles participó en la entrega de Hong Kong de Gran Bretaña a China en 1997. No es sorprendente que Charles tenga estrechas conexiones con el Partido Comunista Chino o PCC. Tampoco es sorprendente que Charles tuviera presencia en Hong Kong, así como en Macao, otra región china supuestamente autónoma conocida por el juego y el blanqueo de capitales. Curiosamente, un banco de Macao llamado Shenzhen, supuestamente implicado en este blanqueo de capitales, fue vendido a políticos de los Estados Unidos. Lo que resulta aún más extraño es que el Shenzhen acabara vendiéndose al Banco Industrial y Comercial de China o ICBC. El ICBC nombró a Charles miembro del Consejo de Administración del Shenzhen. Ten en cuenta que el ICBC es el mayor banco del mundo por activos bajo gestión, con más de 5.5 billones de dólares en activos. También tenemos al hermano de Charles, que presuntamente blanqueaba capitales en Filipinas con Glorious Sun, que, como recordarás, tenía a Archie como máximo ejecutivo. Glorious Sun fue acusada posteriormente de robar riqueza a los filipinos con la ayuda del presidente filipino, estrechamente aliado de los Estados Unidos. El presidente filipino en cuestión era Ferdinand Marcos, que parece haber ayudado a los Estados Unidos a financiar entidades en China que se oponían al PCC utilizando a Glorious Sun y otras empresas. Y he aquí que Ferdinand compraba armas a un hombre que colaboraba estrechamente con Epstein para blanquear dinero. Hagamos un repaso rápido. Archie compró Farmington y es el máximo ejecutivo de Glorious Sun, una empresa regulada por la SEC que parece estar muy implicada en el blanqueo de capitales en Filipinas con el fin de apuntalar entidades favorables a los Estados Unidos en China, algo que también hacía Epstein. Y aquí tenemos otro hecho que añadir a la lista. Archie fue nombrado Caballero de la Orden Real del Reino de Polonia en 2009. Esto fue gracias al patrocinio de otro sujeto poderoso que tiene sociedades instrumentales en el mismo lugar que la sociedad instrumental del Farmington en las Islas Vírgenes Británicas. El sujeto sospechoso en cuestión es Paul Chan, cuya empresa colabora estrechamente con el ejército chino. Irónicamente, Paul acabó siendo reconocido por su servicio humanitario por la reina de Inglaterra y ahora dirige múltiples empresas en China con la ayuda de los militares chinos. En la segunda parte, los autores amplían las conexiones del Farmington con FTX y Alameda, empiezan corrigiendo la información de Protos que afirmaba que Archie no había hecho gran cosa con el banco desde 1995. Es evidente que parece haber indicios de actividades turbias dadas sus conexiones. Luego revelan que Farmington fue vendido a una empresa llamada FHB Corporation en 2020.
FHB se fundó en 2019 y su presidente, Jan Chalopan, se incorporó posteriormente al Consejo de Administración del Farmington y los autores señalan que no está del todo claro por qué compró el banco. En cualquier caso, Jan también es el presidente del Deltek Bank and Trust, un banco con sede en Bahamas que inicialmente poseía las reservas que respaldaban el USDT de Tether. Deltek era también el banco principal de Alameda Research, que por supuesto tenía su sede en las Bahamas. Como habrás adivinado, Deltek tiene estrechas conexiones con Epstein, por lo que los autores indican al lector que compren el libro de Whitney para conocer los detalles. Bien jugado. Aquí es donde las conexiones se vuelven preocupantes. Uno de los directores del FHB es Noah Perlman, que era el director de cumplimiento de Gemini cuando se fundó FHB y ahora es el director de operaciones de Gemini. Por si no te has enterado, Gemini se ha visto muy afectada por el hundimiento de FTX a través de Genesis Trading. Da la casualidad de que Noah fue supuestamente la persona que empujó a Gemini a asociarse con Genesis para su producto Gemini Earn. Genesis cerró sus puertas cuando FTX se hundió debido a su exposición al exchange, lo que provocó que Gemini Earn tuviera que hacer lo mismo. En cualquier caso, tras la adquisición del Farmington por parte de FHB, el banco pasó a prestar servicios de criptomonedas y pagos internacionales. Esto se vio facilitado por la incorporación oficial del Farmington al sistema de la Reserva Federal en junio de 2021. El pasado mes de marzo, Farmington pasó a llamarse Moonstone. 4 días después, FTX invirtió $11.5 millones en el banco a través de Alameda Research. Según informó Cointelegraph, la inversión de Alameda fue más del doble de lo que valía realmente el banco. Ten en cuenta que Farmington solo tenía 3 empleados. Poco después, Ronald Oliveira, CEO de las operaciones de Revolut en los Estados Unidos, se convirtió en el CEO de Moonstone. Lo extraño es que Ronald dimitió en agosto, solo unos meses después de ocupar el cargo. Para quienes no estén familiarizados, Revolut es un banco en línea muy popular en el Reino Unido y la Unión Europea. Revolut fue creado por NJF Capital en 2015 y los autores revelan que la fundadora de NJF Capital, Nicole Jankerman, era una estrecha e íntima colaboradora de Epstein. Los autores afirman que no está claro si la conexión con Epstein es la razón por la que Ronald fue nombrado CEO de Moonstone, pero sostienen que es probable. Esto se debe a Tether, cuyo fundador Brock Pierce aparentemente ha alardeado de sus conexiones con Epstein. Recordemos que Deltek también era el principal banco de Tether. Lo curioso es que los autores alegan inicialmente que Tether es una estafa Ponzi, pero luego parecen dar marcha atrás en la acusación, señalando que Tether pudo procesar más de $10.000 millones de retiradas tras el hundimiento de la no tan estable moneda estable UST de Terra. A este respecto, los autores destacan el hecho de que FTX, Alameda y Genesis están siendo investigados por el hundimiento de UST. Esto es algo que hemos especulado durante bastante tiempo. Ten en cuenta que UST se estaba convirtiendo rápidamente en un competidor de las monedas estables más importantes como USDT y USDC, o al menos eso parecía. Puedes encontrar más información sobre lo que le ocurrió a Terra en la descripción. Ahora bien, los autores subrayan algo que se reveló como parte del proceso de quiebra de FTX y Alameda. Las dos empresas tenían un total de 17 cuentas en Deltek. La mayoría de estas cuentas pertenecían a Alameda y contenían grandes cantidades de dinero fiat distinto del USD. De nuevo, si has visto nuestros vídeos de FTX y Alameda, sabrás que Sam tenía técnicamente el control total de Alameda a pesar de que dijera lo contrario. Esto plantea la pregunta de qué hacía exactamente Sam en Deltek y los balances de Moonstone parecen sugerir una respuesta. Como hemos mencionado antes, Moonstone, alias Farmington, nunca tuvo más de unos pocos millones de dólares en depósitos de clientes. Todo esto cambió en el tercer trimestre de 2022, cuando los depósitos del banco se dispararon de 10 millones a más de 80 millones de dólares, 70 millones de los cuales fueron a parar a solo 4 cuentas. Los autores aplauden a Protos por señalar lo obvio. Citamos: sigue sin estar claro cómo una empresa con sede en las Bahamas como FTX,
con investigaciones en curso de los principales organismos de vigilancia financiera, pudo comprar una participación en un banco aprobado por el gobierno federal. Recuerda que FTX había invertido en Moonstone a través de Alameda. Los autores también hacen un guiño al New York Times que dijo, citamos, el hecho de que un fondo de cobertura offshore, que era básicamente una empresa de criptomonedas, estuviera comprando una participación en un minúsculo banco por múltiplos de su valor contable declarado, debería haber levantado enormes banderas rojas para la FDIC, las regulaciones estatales y la Fed. Es asombroso que todo esto se aprobara. Esto enlaza con la tercera parte, que trata de una sospechosa asociación entre Moonstone y una empresa de criptomonedas llamada Fluent Finance poco antes del hundimiento de FTX. Resulta que Oliver Gale, uno de los cofundadores de Fluent Finance, inventó las monedas digitales de Banco Central o CBDCs, o al menos eso dice. Lo interesante es que al parecer Oliver ha ejercido una influencia significativa en los documentos políticos sobre CBDCs de los bancos centrales de todo el mundo. Lo que es aún más interesante es que cree que las CBDCs deberían funcionar con criptomonedas públicas que soportan contratos inteligentes, no con cadenas de bloques privadas. Naturalmente, el propósito de Fluent Finance es, citamos, acelerar la adopción de las criptomonedas emitiendo una moneda estable US Plus. Lo que asusta es que la empresa describe esta moneda estable US Plus como una CBDC de facto, dado que tendrá, citamos, normas de identidad digital incorporadas. Esto llama la atención por dos razones. En primer lugar, el Foro Económico Mundial y otros organismos han debatido activamente, si no promovido abiertamente, las llamadas CBDC sintéticas, en las que los activos que respaldan las monedas estables están directamente en manos del Banco Central. Lo sabrás si has visto nuestro video sobre el informe de criptomonedas del FEM. En segundo lugar, y más importante, Sam Bankman-Fried había dicho que FTX planeaba lanzar su moneda estable en un futuro no muy lejano. Sam dijo esto a finales de octubre, más o menos cuando Moonstone se asoció con Fluent Finance y poco antes de que FTX se hundiera. Por eso no podemos evitar preguntarnos si esta es la razón por la cual los poderes fácticos decidieron acabar con FTX y Alameda. Por si no te has dado cuenta, la competencia entre las empresas de monedas estables ha sido extremadamente intensa y no nos sorprendería que Circle fuera el último emisor de monedas estables que quede en pie. Si estás interesado, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. Los autores de Unlimited Hangout especulan que, citamos, si Tether está destinado a desaparecer tras el hundimiento de FTX, entonces US Plus parece diseñado para ser la contrapartida de confianza destinada a conducir al sistema financiero heredado a la era CBDC, en la que los bancos centrales tendrán el control total. Una cosa es segura, y es que, citamos, las conexiones reveladas al tirar del único hilo de la relación de FTX con el Farmington State Bank muestran que los actores y entidades corruptos de esta historia se extienden mucho más allá de Bankman-Fried y FTX. Nosotros no podríamos haberlo dicho mejor. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Estaba Sam cumpliendo en secreto las órdenes de algunas personas muy poderosas? Aunque las pruebas mencionadas en el artículo de Unlimited Hangout son sobre todo circunstanciales, es difícil ignorar lo que se ve cuando se ponen los hechos uno al lado del otro de esta manera. Para ser sinceros, no tenemos mucho que decir sobre la parte de Farmington en esta historia. Creemos que todos y cada uno de los intermediarios financieros han estado implicados en actividades ilícitas de algún tipo. Esto significa que nunca se puede confiar en estos intermediarios financieros y por eso existen las criptomonedas. Esto es algo que parece haberse olvidado en el lado de la historia de FTX y Alameda. Ambas empresas eran en última instancia intermediarios y esto las dejaba expuestas a la misma corrupción que las instituciones del sistema financiero tradicional. Lo que diferencia a FTX y Alameda de los demás exchanges de criptomonedas es que Sam y su familia tenían conexiones incómodamente estrechas con algunas de las personas más poderosas del planeta. Si has visto nuestro video sobre el testimonio de FTX, sabrás que los padres de Sam también estaban muy implicados en su trabajo. El hecho de que no se enfrenten al mismo grado de escrutinio nos demuestra que hay intereses muy poderosos en juego.
No importa que se haya ocultado la identidad de los principales acreedores, así como la de las personas que aportaron la garantía de la fianza de Sam. Hablando de este tema, no nos creemos la idea de que Sam fuera tonto y no supiera lo que hacía. Está claro que sabía lo que hacía y confiamos en que se demuestre ante un tribunal. Lo que queremos saber es quién le decía qué hacer, porque no nos parece que sea un genio. Esto es algo que también señalaron los autores de Unlimited Hangout. En la introducción del artículo, especulan con que había alguien por encima de Sam en FTX y Alameda. Esto se debe a que, al parecer, se desconoce el nombre de las personas que nombraron al nuevo CEO y al nuevo bufete de abogados de FTX. Se trata de pruebas circunstanciales que podrían sugerir que FTX y Alameda formaban parte de una operación mucho mayor. Esta operación podría ser financiera, podría ser política o, quién sabe, podría ser ambas simultáneamente. El motivo es que con dinero se puede hacer casi cualquier cosa, sobre todo cuando se tiene acceso a paraísos fiscales offshore. De todas las posibles operaciones en las que estaban implicados FTX y Alameda, la que nos parece más probable es la operación en curso para controlar o acabar con la industria de las criptomonedas, operación que actualmente lideran los bancos centrales y otras instituciones del sistema financiero tradicional. En retrospectiva, es posible que FTX y Alameda se crearan principalmente para recopilar información sensible sobre las mayores empresas y proyectos de criptomonedas como Tether. Los componentes financieros y políticos probablemente llegaron mucho más tarde, de acuerdo con la línea temporal de Farmington de 2020 a 2022. USDT es la mayor moneda estable y Sam probablemente tiene mucha información que está dispuesto a revelar a cambio de una condena más leve. Quizá incluso salga libre. Si lo hace, lo tomaremos como una prueba de que recopilar información era el principal objetivo de FTX y Alameda desde el principio. No te equivoques, si estas hipótesis son remotamente correctas, podríamos estar al borde de una guerra contra las criptomonedas como ninguna otra. La buena noticia es que todo lo que esté descentralizado sobrevivirá. La mala noticia es que la mayoría de las criptomonedas están centralizadas y no tendrán ninguna oportunidad. Si estás interesado en la descentralización, puedes encontrar más información en la descripción.